oportunidad de presentarnos el tema de esta noche. Muy bien, hermanos, ¿me escuchan bien? Sí. Bien, bien. Ok, vamos a orar entonces. Excelentísimo Padre amado, Dios eterno, que reinas y gobiernas en toda tu creación, que haces salir el sol sobre buenos y malos, envía la lluvia temprana y tardía, que tienes misericordia de los hombres a pesar de su desobediencia. A ti buscamos, Señor, porque somos tus hijos. Sabemos que nuestras oraciones llegan ante tu divina presencia y tú las tomas en cuenta. Por eso, Señor, rogamos en este momento que bendigas esta reunión que vamos a tener por este medio, que bendigas a cada uno de los que estamos presentes, nos ayudes a enfrentar y resolver las dificultades que tenemos, sean de salud, económicas, espirituales, familiares, y que podamos agradarte, Padre, en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos a valorar tu palabra, a ponerla por práctica, a respetarla. Y bueno, rogamos en este momento, Señor, que bendigas a nuestro hermano Barney con la enseñanza que él ha preparado para compartirlas con nosotros, que recuerde y tenga presente pues todo lo que va a decir conforme a tu palabra y a nosotros pues darnos un corazón abierto, dispuesto a, a recibirla con mansedumbre. Amado Dios, rogamos pues que bendigas a todos los hermanos en todas partes del mundo, que los ayudes a seguir perseverando, que los ayude a resolver sus problemas y que tu misericordia nos alcance a todos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Osvaldo, si me indica por favor para compartir. Ya está, hermano. Solo donde está la flechita verde, ahí le da clic y agarra la pantalla. Perfecto. ¿Se mira? Está en proceso, hermano. Está en proceso. Se mira, pero tiene que poner la pantalla grande, hermano. O de dónde está el puntero, ahí tiene esta parte de ahí, dele en grande. Ahora sí. No. Mm, ¿Se mira así la Sí, diapositiva? sí se mira, hermano. Lo que puede hacer, hermano, disculpe, es, usted ve abajo a mano derecha un porcentaje que dice 65%. Ahí, dele ahí eh, en el cuadrito que llegó ahí, al lado del menos. No, no, del otro lado donde está el menos. Hay como una pantallita pequeña, el otro que está al lado. Ahí, dele clic ahí. Ahí estamos. Ahora Ahora sí. sí. Gracias, hermano Mario. Perfecto. No, Gracias, de mi nada. hermano. De Gracias nada. por asistirme en esto. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos en esta oportunidad que me conceden estar con ustedes. Gracias a mi hermano Mario, a mi hermano Osvaldo Moreno por permitirme este momento y esperando en Dios que lo que vamos a estudiar en esta oportunidad nos sirva así como para
animarnos en la vida cristiana. Bueno, el tema que vamos a ver se titula El gran misterio de la piedad. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dijo el apóstol Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En primer lugar, hermano, tenemos que considerar que Pablo habla de una conducta apropiada en la iglesia. En el contexto, en el versículo 15, Pablo dijo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, tenemos que entender que Pablo menciona la iglesia como columna y baluarte de la verdad, pero además de esto, es la iglesia del Dios viviente. Él habla que la iglesia sostiene, apoya la verdad que ha sido revelada a través de los apóstoles. La verdad que apoya la iglesia, en el versículo 16, Pablo describe como el misterio de la piedad. Esto es lo que la iglesia en el Nuevo Testamento sostiene. Y dice el apóstol Pablo, nuevamente el versículo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces es un misterio que se describe, según el apóstol Pablo, como algo grande, y su grandeza se describe también indiscutiblemente, algo que es indiscutible. Pablo trató entonces de inspirar a través de esta exhortación, a través de estas palabras. Él trató de inspirar una conducta piadosa en los creyentes, en sus lectores, haciendo referencia precisamente a este misterio. Entonces, ¿qué es este misterio de la piedad que Pablo hace referencia? Quizás, hermanos, al comprender este misterio, cada uno de nosotros se sienta motivado a comportarse apropiadamente en la casa de Dios. Recuerde que Pablo había mencionado en el versículo 15 un comportamiento digno como miembros de la familia de Dios, miembros de la casa de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a ver a qué se refiere Pablo con esta grandeza del misterio. Bueno, en primer lugar, el significado de este misterio viene de una palabra griega que el lexicógrafo Tyre nos define como posterium, que significa la cosa oculta, el secreto o lo misterioso, el misterio mismo. Según Tyre, esta es la definición de la palabra misterio. Por su parte, el lexicógrafo Barnes menciona que en el Nuevo Testamento esta palabra denota no lo misterioso, sino aquello que está fuera del alcance de la comprensión natural, lo que puede darse a conocer solamente por revelación divina, en un tiempo señalado por Dios y solamente a aquellos que son iluminados por el Espíritu Santo, es decir, por su Espíritu. También comenta el lexicógrafo Barnes: en un sentido ordinario, un misterio implica un conocimiento retenido y su significado bíblico es la verdad revelada. En el Nuevo Testamento se refiere a aquello que había estado oculto en otros tiempos, en otras generaciones, pero que ahora se da a conocer por revelación divina a los apóstoles, hombres que fueron inspirados por Dios, guiados por el Espíritu Santo para la revelación de este misterio. Ahora, la revelación de este misterio, hermano, es precisamente, como acabo de decir,
algo que estaba oculto, algo que ahora se da a conocer a través de los apóstoles y profetas. No podía ser descubierto por la sabiduría humana. El hombre, con su conocimiento intelectual, con su conocimiento propio de este mundo, estamos hablando precisamente de la sabiduría humana. El hombre con esta sabiduría no es capaz de descubrir este misterio oculto del que Dios está hablando. Exactamente como Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 2, en el versículo 7 al versículo 10, dice el apóstol: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, se requería de hombres llenos del Espíritu Santo, como en este caso los apóstoles. Se requería de estos hombres para que la revelación de este misterio fuera posible en este mundo. Exactamente como Pablo menciona aquí mismo en Primera de Corintios capítulo 2, en el versículo 11 al versículo 16, dice Pablo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros, refiriéndose a los apóstoles, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermanos, se requería de hombres así como los apóstoles, hombres que fueran guiados por el Espíritu Santo para revelar este misterio. Pero esta revelación que fue dada por los apóstoles, ellos mismos se encargaron de dejarla impresa, escrita para nuestro alcance, exactamente como dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 1 al versículo 5, cuando dice el apóstol: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 5. Noten ustedes que el apóstol Pablo dice que en otras generaciones este misterio no se había dado a conocer a los hijos de los hombres. Pero para esto los apóstoles fueron inspirados, fueron guiados por el Espíritu Santo, y ellos escribieron esa revelación para que estuviera a nuestro alcance. Y este misterio, hermano, se dio a conocer
para el beneficio de todas las naciones, como Pablo dice en Romanos capítulo 16, versículos 25 y versículo 26, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Entonces, este misterio que había estado oculto, ese misterio que fue revelado en la mente de los apóstoles, ese mismo misterio que los apóstoles escribieron, que dejaron impreso para nuestro bien, para nuestro alcance, para nuestra comprensión, este misterio es dado a conocer ahora a todas las naciones, a todas las personas en todo el mundo. Pero aún así, cuando este misterio ha sido declarado ahora, cuando este misterio ha sido revelado por los apóstoles, este misterio contiene cosas que desafían nuestra comprensión hasta el día de hoy. Estamos hablando de cosas que están más allá de la capacidad del hombre para comprenderlo o para preverlo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33 al versículo 36, dice el apóstol: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, y porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, en este misterio, hermanos, hay algunos elementos, algunas cosas que pueden estar más allá de la comprensión total de nosotros. Entonces, estas verdades espirituales de Dios, hermanos, que ha sido revelada para que nosotros podamos conocerlas, también pueden desafiar nuestra comprensión y pueden desafiar nuestra comprensión hasta el día de hoy. Es el misterio que ahora ha sido revelado, se refiere a la piedad misma, tal como Pablo menciona en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, que ya leímos. La palabra de piedad, la palabra piedad, hermano, según el lexicógrafo y comentarista Albert Barney, dice que esta palabra se usa para referirse precisamente al plan del evangelio, lo que el apóstol Pablo pasó a anunciar ahora brevemente. Y notemos nosotros entonces cómo que esta piedad, este misterio de la piedad, se centra precisamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que esta piedad es grande, es la grandeza de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue la deidad misma encarnada. Dios hecho hombre en este mundo. Y esto fue, hermano, proclamado en los prólogos del apóstol Juan, cuando escribió su evangelio, en el evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 1 al versículo 5, así como también en el versículo 14. Fue también escrito en su prólogo de la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, cuando dice en el evangelio Juan, el evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Y aquel verbo, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten ustedes, este evangelio de la piedad, ese misterio de la piedad, se trata nada más y nada menos que de la encarnación de Dios, de Cristo hecho hombre, tal como Juan lo está describiendo. Así también en la primera epístola dice el apóstol en el capítulo 1, versículo 4, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice el apóstol Juan, versículo 3 y versículo 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribo, os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense bien que este mensaje, este misterio de la piedad fue proclamado por el apóstol Juan, pero también fue proclamado por el apóstol Pablo en sus epístolas. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, en el versículo 5 y 6, ustedes recordarán pasajes muy conocidos por nosotros cuando Pablo habla de la encarnación de Cristo. Él dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que dice el texto que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Colosenses capítulo 2, en el versículo 9, dijo el apóstol Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Fíjese bien, Pablo usa una expresión muy preciosa aquí en este versículo. Él dice que en él habita corporalmente, en ese hombre llamado Jesús, en ese hombre humano, habita corporalmente toda la pleroma, toda la plenitud de la deidad de Dios, todo lo que Dios es en esencia misma. Entonces, como dice también en otra parte de las escrituras, su nombre es Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así fue profetizado unos 750 años aproximadamente antes de la venida de Cristo. Fue profetizado por Isaías cuando Isaías dijo en el capítulo 7, en el versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el versículo, capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y este Cristo profetizado, este Cristo preanunciado, también es explicado en los evangelios, como en el evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 22 y en el versículo 23, dice la escritura, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Imagínense ustedes, hermanos, hasta dónde trasciende este misterio de la piedad. Unos 750 años antes de su venida, Isaías ya había anunciado
la venida de Cristo, la venida del Mesías. Y es en el tiempo de los evangelios, es en el tiempo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y ahora vemos nosotros en el Evangelio de Mateo que se está dando ya por hecho la profecía preanunciada como un hecho establecido ya en esos días. Así que la venida de Jesús en la carne, hermano, era parte de la obra de Dios para reconciliar consigo al hombre. La pregunta es, hermanos, ¿no es eso grandioso? Por eso tenía razón Pablo cuando escribió en segunda de Corintios en el capítulo 5, en el versículo 18 y versículo 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al hombre, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, este misterio de la piedad tiene que ver con la encarnación de Cristo, la encarnación de Jesucristo, pero también tiene que ver con la justificación de Él en el Espíritu. Dice, es interesante esta palabra, cuando Pablo menciona que fue justificado en el Espíritu, hermano, la palabra en sí significa reivindicar, exactamente como las traducen las versiones, la nueva versión del King James, la nueva versión internacional, como también la Nashville, traducen el texto como que Jesús fue reivindicado por el Espíritu o en su Espíritu. Fue reivindicado en su propio Espíritu, dice la versión estándar americana. Entonces, en el Espíritu, demostrando ser así el Hijo de Dios por la acción del Espíritu Santo, nos comenta el señor Albert Barnes en este texto. Así que, hermanos, el Espíritu mismo, fíjense bien, el Espíritu mismo dio testimonio de Cristo en el bautismo. Ustedes recordarán Mateo capítulo 3, en el versículo 16, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice el texto, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fíjense cómo el Espíritu Santo está dando testimonio de Jesús en este momento, en su bautismo. En Juan capítulo 1, en el versículo 32 y en el versículo 33, vemos también aquí el testimonio del Espíritu Santo cuando dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, Jesús fue dado testimonio de él por el Espíritu Santo en su bautismo, pero también el Espíritu juntamente con Jesús, trabajando con Jesús, expulsó demonios por el Espíritu Santo. Noten ustedes, Mateo capítulo 12, versículo 28, dijo Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces el Espíritu siguió dando testimonio de Jesús por las señales y prodigios que realizaron los apóstoles. Fíjense bien en esto. No solamente dio testimonio de Jesús en el bautismo, no solamente daba testimonio de Jesús de los milagros como la expulsión de los demonios, sino
también el Espíritu Santo continuó dando testimonio de Jesús por las señales y prodigios que los apóstoles ejecutaron. Juan capítulo 15, en el versículo 26, dijo el Señor, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. En el capítulo 16, en el versículo 3 y 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice el escritor de los Hebreos, recordando esto, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Noten, hermanos, el Espíritu Santo prometido por Jesús daría testimonio de Cristo a través de la obra de los apóstoles, a través de la administración apostólica, tal como el Señor mismo lo dijo y el escritor de los Hebreos nos lo reafirma en el capítulo 2, verso 4. El apóstol Juan también lo dice en primera de Juan, capítulo 5, versículo Cristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante mente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, noten bien, y el Espíritu que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, indicado en el Espíritu, como dice este comentario Brown, dice, vindicado como vino en su espíritu, es decir, en su naturaleza superior en contraste con la carne. En otras palabras, su visible. Noten bien, sus palabras manifestaron ser superior, estando en la carne, estando en su humanidad, tal como dicen los evangelios, como Mateo capítulo 7, versículo 29, durante su ministerio, estando en la carne, dice el texto, porque les enseñaba como mi autoridad y no como los escribas. Así que sus palabras demostraron tener superioridad. En Juan capítulo 7, versículo 46, dice, fíjese bien, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué demostraron sus palabras? Superioridad. Superioridad, pero también sus obras. No solamente sus palabras, no solamente sus enseñanzas, no solamente lo que decía, sino también sus obras mismas. Entonces, en el versículo 11 dice cómo Juan introduce su evangelio de este modo. Dice, este principio de señales en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Sus discípulos creyeron en él. ¿Qué manifestó el Señor en vida? ¿Qué manifestó el Señor en su ministerio? Manifestó obras, manifestaron superioridad, manifestaron la gloria misma que él tenía. Tanto así que Nicodemos, un hombre de gran conocimiento de la ley, un principal de la sinagoga, llegó a Jesús, según el capítulo 3, en el versículo 2, hablando de él, de Nicodemo, llegó a Jesús y dice el texto, vino Jesús de noche y le dijo, noten bien, miren las palabras de Nicodemo, reconociendo la autoridad de Cristo en sus obras, su superioridad, su gloria, su majestad, dice Nicodemo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
no está Dios con él. Entonces, hermanos, tenemos sus palabras que demostraron su gloria, su poder, tenemos sus obras, pero también el Padre mismo dio testimonio de quién era su hijo. Su hijo es superior en todos los sentidos a cualquier hombre que haya pisado este mundo terrenal. En Mateo capítulo 3, en el versículo 17, recordemos nuevamente cuando Jesús fue bautizado. Dice el texto en el Mateo capítulo 3, versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y no solamente lo dijo el Padre en el bautismo de su hijo, Jesucristo, sino también ustedes recordarán la ocasión cuando el Señor se transfiguró allá en el monte de la transfiguración para demostrar su gloria. Dice así el texto de Mateo capítulo 17, versículo 5. Pedro estaba hablando, admirado, asombrado de ver lo que frente a sus ojos estaba dando. Y mientras él hablaba, dice el texto, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde el cielo o desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Así que no solamente sus palabras, no solamente sus obras, sino también tenemos el testimonio de su padre que demostró su superioridad, pero finalmente también, hermanos, Cristo fue declarado como hijo de Dios por su resurrección. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, dice él acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo fue vindicado el Señor? ¿Cómo fue reivindicado? Fue reivindicado como hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Entonces, hermano, ciertamente Jesús fue reivindicado como el Hijo de Dios. Tenemos que tener claro en la mente esto. Pero también el apóstol Pablo dijo que Jesús fue visto de los ángeles. Es decir, que los ángeles se maravillaron, hermano, de lo que estaba por venir. A ver, necesitamos entender esto, haciendo una pausa. Recordemos que la venida del Mesías, la venida de Cristo había sido anunciado previamente por los profetas. Y los ángeles conocían de este plan de Dios por la revelación misma de Dios a los profetas en el Antiguo Testamento, y los ángeles venían siguiendo la secuencia o el desarrollo de este plan de Dios que se tenía que cumplir en la persona de Cristo. Y ellos estaban maravillados de lo que estaba por venir. ¿Qué era lo que estaba por venir? Bueno, el sufrimiento y la gloria de Cristo, tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento, cosas que ellos conocieron. Exactamente, como dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12, dice el apóstol, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, es decir, estudiando profundamente, indagando a profundidad qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, es decir, a los profetas del Antiguo Testamento, aunque ellos tuvieron parte en este plan, aunque a ellos se les dio parte de esta revelación, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ojo aquí, fíjese bien, cosas
cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles estaban a la expectativa de este plan. Ellos estaban siguiendo, por decir así, la cronología de la historia a través del tiempo hasta que se cumpliera ese plan divino en la persona de Cristo. Estaban tan interesados los ángeles que, hermanos, era algo que ellos, dice el apóstol en el versículo 12, era algo que ellos anhelaban mirar, tenían la expectativa de estas cosas. Cuando Jesús vino, hermanos, los ángeles lo vieron. Y no solamente lo vieron, sino que también les sirvieron. Después de que el Señor fue tentado por el diablo en el desierto, ustedes recordarán que el Señor fue bautizado y tras su bautismo, Él es llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo. Pero dice el versículo 11 de Mateo 4, el diablo entonces le dejó. Después que el Señor lo vence en el desierto, el diablo lo deja. Pero noten ustedes, dice el versículo, y he aquí vinieron ángeles y le servían. No solamente en ese momento, antes de introducirse en su ministerio, no solamente cuando el Señor iba a empezar su plan de predicación del reino, sino también en la culminación de su ministerio, en la finalización del plan o de la parte del plan de él, durante su agonía en el huerto de Getsemaní, Lucas nos escribe lo siguiente, Lucas capítulo 22, versículo 43, dice, en esa agonía en Getsemaní, mientras él oraba y su llanto, sus lágrimas eran como grandes gotas de sangre que caían al suelo, dice el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Allí están. Los ángeles estaban involucrados, estaban a la expectativa de este plan, de este desarrollo. Y cuando llegó el tiempo, ellos también tuvieron parte en este plan. Ellos fortalecieron al Señor, ellos estimularon al Señor. Así que los ángeles también, hermanos, asistieron a su ascensión. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor estaba ascendiendo al cielo? Y los ángeles le acompañaron en su retorno o en su regreso al cielo. Lucas escribe en Hechos capítulo 1, en el versículo 9 al 11, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, los apóstoles, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos estuvieron ahí presentes también. Después de que el Señor resucitó, después que el Señor terminó de preparar la mente de los apóstoles durante 40 días, ellos estuvieron presentes en su ascensión. El apóstol Pablo, allá en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, dice, hablando del retorno de Cristo, el regreso de Cristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. ¿Con quiénes? Dice el texto, con los ángeles de su poder. Hermanos, esto es maravilloso, esto es tremendo. Este misterio de la piedad es tan tremendo que los ángeles tuvieron que involucrarse, estaban interesados en este plan. Pero ¿sabe qué? Este misterio también necesitaba ser predicado a los gentiles. Y este fue el propósito de la gran comisión. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo también lo vemos en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
este mensaje, ese misterio revelado, ese misterio que se centra en la persona de Cristo, en su venida, su encarnación, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, ese gran misterio que la mente humana no es capaz de comprender. Esto tenía que ser predicado a todas las naciones. Y el cumplimiento, hermano, empezó con la conversión de Cornelio. ¿Se acordarán ustedes? Cuando la iglesia del Señor empezó en Hechos capítulo 2 con la predicación de Pedro, el evangelio comenzó a predicarse en Jerusalén, hubieron convertidos, pero tenía que llegar a todo el mundo. Y esto tuvo comienzo, tuvo un principio con la conversión de Cornelio. En Hechos capítulo 11, versículo 15 al 18, dice la escritura, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mira bien, hermano, fue el misterio que Jesús le dio al apóstol Pablo. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 11 dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo había sido escogido con este propósito. Fue escogido para llevar el evangelio a los gentiles, a todo el mundo. Él fue encargado para eso. Este es el elemento importante del misterio revelado, que los gentiles ahora sean coherederos y partícipes de las promesas de Dios. Según Efesios capítulo 3, versículo 3, dice el apóstol Pablo hasta el versículo 6, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, lo cual, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Vean, hermanos, ese misterio tenía que abarcar a todo el mundo. Y Pablo está diciendo que es por medio del evangelio que este misterio llega a las naciones. En el capítulo 2 del libro de Efesios, en el versículo 11 al 22, digo el apóstol: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, antes de su conversión, antes que este misterio llegara a sus oídos, antes que este misterio de salvación llegara a sus vidas, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense, hermanos, Pablo se sintió bendecido por predicar el evangelio a los gentiles. Él lo dijo en Efesios capítulo 3, versículos 7 al 9. Por tiempo no vamos a leer todo el texto, pero la gracia de predicar las riquezas de Cristo a los gentiles continúa, mis amados hermanos. Tenemos la responsabilidad nosotros de dar a conocer este gran misterio de la piedad. Esta piedad que debe de ser creída en el mundo. Y lástima, es una lástima que no todos lo creen, pero muchos sí. Muchos creen en el Señor Jesucristo, aún su propio pueblo. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 1, versículo 11? A los suyos vino y los suyos, ¿qué? Los suyos no le recibieron en su propio pueblo, pero también muchos de su pueblo lo recibieron. Recordemos Hechos capítulo 2 en el versículo 41 y 42. La gente en el Pentecostés que recibió el evangelio, recibió la palabra de salvación y la creyeron. En el capítulo 4, en el versículo 4 y 5, se nos vuelve a decir que la gente cuando oyó esta palabra la creyó y gran número fueron convertidos al Señor. En el capítulo 5, en el versículo 14, se nos vuelve a decir que entre los judíos hubo gente, hubo quienes creyeron este evangelio, este mensaje de salvación, este misterio de la piedad. En el capítulo 6, versículo 7, se nos vuelve a decir que el número de creyentes acrecentaba, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Entonces, donde los judíos no lo hicieron, hermano, los gentiles lo hicieron. Su propio pueblo lo rechazó. Su propio pueblo no lo recibió, pero de su propio pueblo muchos sí lo recibieron en la predicación del misterio de la piedad. Y los gentiles también lo hicieron. Hechos en el capítulo 13, versículo 43 al 47, se nos enseña, hermanos, cómo los gentiles vinieron a la conversión del evangelio, creyendo en el evangelio mismo. Entonces, ¿por qué es tan grandioso que Jesús haya sido creído en el mundo? ¿Por qué es tan importante y tan grandioso el hecho de que Cristo sea creído en el mundo? Bueno, esto es importante, hermano, y es grandioso porque el evangelio para muchos, aún en nuestros días, como lo fue para el tiempo de Pablo, para muchos el evangelio es locura. La gente no quiere creer en un Cristo crucificado. Se niegan a creer en un Cristo resucitado. Y Pablo mencionó por eso, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. Porque para muchos, hermanos, vuelvo y repito, el Cristo crucificado es tropiezo, es tropezadero. En el versículo 23 dijo Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué tropezadero para los judíos? Porque se negaban a creer según la ley y según los profetas, se negaban a reconocer la importancia de vida de la encarnación de Cristo, de un Mesías crucificado, de un Mesías resucitado. Por eso era tropezadero. Pero para los gentiles, dice Pablo, también era locura. Hoy en día, entonces, hermanos, innumerables personas, innumerables multitudes creen en Jesús por todo el mundo. El Señor en este sentido es creído, pero imagínense ustedes, hermanos, es increíble esto, que el Señor sea creído, pero también el misterio de la piedad nos enseña que fue recibido en gloria. Su ascensión fue predicha por
los profetas. Los profetas hablaron de esto. Y Pedro lo dijo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, cuando el apóstol Pedro habló de que, diciendo él que los profetas profetizaron acerca de esta gracia y ellos escudriñaron en qué tiempo, qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en él. Y no, noten ustedes, dice el versículo 11, que anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Imagínense, los profetas desde la antigüedad, desde tiempos pasados, de unos 750 años tenemos a Isaías, en ese mismo tiempo tenemos también a Jeremías, a Ezequiel, tenemos Daniel, hablando de esta gloria que vendría por el Señor Jesucristo. Tanto así, también Lucas lo registra en capítulo 24, versículos 25 y 26. Pero, hermano, una de estas profecías fue la de Daniel, en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Recordemos nosotros que Daniel habló de esto cuando dijo, él miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto fue profetizado por Daniel. Imagínense esa gloria que vendría tras la resurrección de Cristo, tras la ascensión de Cristo, cuando el Señor fue recibido arriba en gloria. Estas cosas, esa gloria ya había sido predicha. Su ascensión y su gloria que le siguió, hermanos, se describe en el Nuevo Testamento. Jesús ascendió y fue recibido en el cielo con gran poder y con gran gloria. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, nos en Marcos en el capítulo 16, versículo 19 también nos enseña esto. Ahora, él está sentado a la diestra de Dios con autoridad. ¿Se acuerdan ustedes que él dijo en Marcos 16, 19? El Señor dijo que toda autoridad le había sido dada en el cielo, en la tierra. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 20 al 23, Pablo habla de que todas las cosas están sometidas bajo sus pies y que a él se dio por cabeza de sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, el Señor Jesús recibió la respuesta de su oración. ¿Se acuerdan ustedes lo que el Señor dijo en Juan capítulo 17, versículo 1? Dice él, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, la hora ha llegado, glorifica tú para que también tu Hijo te glorifique a otro. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y noten, hermanos, que esto se dio. Ahora entonces, concluyendo ya, porque el tiempo se nos venció. Hermano, este misterio de la piedad no termina con la recepción de Jesús en la gloria. No termina con eso, porque un día Él volverá con gloria. Él lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en las nubes, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Los que resucitaron con Cristo aparecerán con él en la gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10, Pablo lo vuelve a afirmar. Entonces, de principio a fin, hermano, grande es el misterio de la piedad. La intervención divina en el mundo de los hombres pecadores, la gracia divina ofrecida a través de su intervención, a través de Cristo. Estamos entonces, hermano, estamos permitiendo que este gran misterio de la piedad ya revelado nos motive a una conducta apropiada, como dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15.
¿Lo estamos permitiendo? Recibe la gracia de Dios para que podamos conducirnos correctamente en la casa de Dios mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos así, amados hermanos? Nuestros amigos que nos están acompañando en esta oportunidad, les preguntamos, amados amigos que nos escuchan y están con nosotros, si usted no ha obedecido este gran misterio de la piedad, hoy es el día. Es el día de salvación que Dios le ofrece. Jesús ya vino a este mundo, como lo hemos hablado en este tiempo. Él se encarnó, tuvo un ministerio y también fue muerto por nuestros pecados, fue resucitado y ahora está en gloria, dándonos a nosotros la oportunidad de salvación por medio de la obediencia a su evangelio. Esta noche es su oportunidad. Y entre nosotros que se han descarriado del camino del Señor, hermanos, también les llamamos a esta piedad, a este misterio de la piedad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude siempre a vivir de acuerdo a su voluntad. Gracias por su tiempo. Gracias, mi amado hermano Osvaldo, por ese privilegio.